¿Qué es un corazón honesto y cómo se manifiesta? La verdad y la honestidad van juntas. Pero amigos, nosotros con nuestra tendencia pecaminosa no podemos llegar a ser honestos. La honestidad es una virtud moral que tiene uno que conseguirla. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo consigo esta virtud? ¿Qué referencias tengo en la palabra de Dios que puedo conseguir la honestidad? ¿Será que es fácil conseguir esto? Pues el tema es el que trataremos el día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia así. Código Abierto está en el aire, amigos, una vez más en una nueva edición, y para nosotros es una alegría, como siempre, que tú seas parte de nuestro programa. Queremos enviarte, como siempre, un abrazo grande, cariñoso, porque tú como joven podías estar haciendo cualquier cosa, pero ahora estás frente al televisor predispuesto para escuchar un mensaje muy especial para tu vida, que también va a ser para la nuestra de edificación. Estamos estudiando mayordomía, lo que nos mueve el corazón, y el tema de hoy es súper recontra especial, no te lo puedes perder. ¿Quieres saber cuál es? Pues te digo, es honestidad para con Dios. Estamos en la lección número 7 y es una alegría, como te decía, tenerte como parte de nuestro programa. También tenemos amigos invitados que van a hacer posible el desarrollo de esta lección. Te los voy a presentar. Clara, bienvenida una vez más a Código Abierto. Muchas gracias, es una oportunidad muy grata el poder estar acá y compartir la palabra del Señor. Después de un mes nos estamos reencontrando. Exacto. Y es una alegría tenerte aquí. Saludos, por favor. Un saludo especial a toda la familia que está en La Paz, que está aquí en Cochabamba, a los amigos que están en la Universidad Peruana Unión, especialmente al posgrado de educación. Muy bien, a nuestros amigos de Perú, de manera especial, un abrazo grande, jóvenes que siempre nos están escribiendo con el YouTube, y dos amigos especiales que tengo ahí, Carlos y nuestro amigo Morón, que siempre están ahí con nosotros. Etzel, bienvenido una vez más a Código Abierto. Gracias, una alegría siempre estar aquí en Código, y que Dios nos utilice en este momento para compartir la palabra del Señor y poder todos entender lo que el Señor quiere decirnos. Muy bien, saludos por favor, es un mes especial también. Sí, saludo a mi familia, también hablaban de Perú, tengo familia en Perú, mucha familia en Perú, y también a los amigos, y recuerdo a veces de los camporís, ¿no? de los clubes de conquistadores, ahí de los líderes, ¿no? de la iglesia adventista. También un saludo para todos ellos. Muy bien, para los que no saben qué es un club de conquistadores, Etzel, ¿qué es un camporí? Sí, mira, un club de conquistadores es parte de la iglesia adventista, una organización donde se concentran adolescentes de 10 a 15 años para desarrollar sus actividades físicas, sociales, espirituales, ¿no? Y los líderes que se encargan de ayudarles. Y los camporís son los campamentos a los cuales los conquistadores van. Entonces yo soy un fan de camporís, de los campamentos, y en campamentos siempre conoces amigos. Y bueno, un saludo a todos los conquistadores de Sudamérica. Muy bien, tenemos a alguien que es brasileiro. Bienvenido una vez más, Peter. Bien, muchas gracias. Más o menos un mes después ya estamos aquí otra vez, ¿no? Para poder compartir un poco más la palabra de Dios. Muy bien, saludos, por favor. ¿Puedes hacerlo en portugués también? ¿Portugués? Claro Ya. que sí. Que bem, entonces, para allá? Para allá. Bem, queria começar com a minha irmã. Um abraço, Jenny, que mora nos Estados Unidos. Também minha mãe, meu pai, que estão no Brasil. Minha irmã caçula, Stephanie. Meus filhos todos, um abraço, papai te ama. Minha esposa, não posso esquecer, senão quando vou ver a Brasil, minha esposa me pega. Já. Te amo, ó. Coraçãozinho para você. Só recordando aqui um ponto, não? Que próximo fim de semana será o cumpleaños de meu filho. Então, parabéns, Pietro. Papai te ama de montão. Muy bien, amigos. Está clarito. Tu portugués se entendió muy bien. ¿Se entendió? Sí, Claro que sí. Limpio Mira, portugués, saludos ¿eh? para la familia que está en Estados Unidos y en Brasil, Sí. y a tu hijo en especial. Muy bien. Amigos, vamos a estudiar la lección número 7, pero como siempre necesitamos que Dios esté en este lugar. Vamos a pedir su dirección. Por favor, Peter, ¿nos puedes dirigir en oración? Vamos orar. Bondoso Padre, te buscamos uma vez mais para que pueda estar nos orientando nesse momento que vamos abrir tu palavra.
sea con nosotros. Te pedimos eso en nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Muy bien, amigos, ahora nos vamos al marco temático con el pastor que está preparado y listo al otro lado del escenario. Adelante, pastora Adoniram. Hola amigos, ¿qué tal compañeros? Una linda lección como siempre en todas las semanas. Honestidad para con Dios. Ya es la lección 7. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Pero es importante. La lección nos introduce a su estudio con una doble pregunta. ¿Qué es la honestidad y cómo se manifiesta? Decirles que la cultura contemporánea a menudo considera que la honestidad es una ética vaga, relativista. La mayoría de la gente es deshonesta ocasionalmente, pero considera que esto es aceptable siempre que la infracción no sea demasiado grande. Algo que la mayoría de nosotros tenemos en común es que no nos gusta la deshonestidad. No nos gusta especialmente cuando lo vemos manifestado en los demás. Sin embargo, no es fácil verlo en nosotros mismos. Y cuando somos deshonestos, tendemos a racionalizar nuestros actos, incluso a justificar, a minimizar su significado. No obstante, Dios sabe con cuánta facilidad podemos ser deshonestos, ¿sabías? Especialmente cuando se trata de lo que poseemos. Por lo tanto, nos ha dado un poderoso antídoto contra la deshonestidad, contra el egoísmo, al menos cuando se trata de nuestras posesiones materiales. Ahora, te preguntarás, el hecho de devolver el diezmo, ¿cómo me puede ayudar a recordar quién es el dueño de todo lo que tengo? ¿Por qué es importante no olvidar nunca quién es el dueño de todas nuestras posesiones? Decirle simplemente que la vida de fe no es un acontecimiento aislado. No expresamos la fe de una manera poderosa una sola vez, para así demostrar lo que somos, que somos cristianos leales y fieles, y que vivimos en gracia, y que estamos cubiertos de la sangre de Cristo. Nuestra fe con el tiempo se volverá cada vez más profunda y fuerte cada vez, y no sea superficial y débil, cuando dependemos y ejercemos de la fe en Cristo. Recalco, la fe es un proceso, una experiencia dinámica que idealmente crece y madura. Y una manera en la que Dios consume nuestra fe, la prueba y la lleva a su plenitud, es a través del acto de diezmar. Bien entendido, queridos, el diezmo que se devuelve a Dios, sí, no es legalismo. Cuando diezmamos, no estamos trabajando ni tratando de abrirnos paso al cielo. Por el contrario, el diezmo es una declaración de fe, es una expresión externa, visible y personal de la realidad de nuestra fe. En otras palabras, el diezmo es una humilde expresión de dependencia de Dios o a Dios y un acto de confianza de que Cristo es nuestro Redentor. Es el reconocimiento de que ya hemos sido bendecidos. A menudo se habla el de darle el diezmo a Dios, pero ¿cómo darle a Dios que ya lo posee todo? Escucha, el diezmo pertenece al Señor, por ende es santo. No se santifica mediante un voto o un acto de consagración. Simplemente es santo por su misma naturaleza. Pertenece al Señor. Nadie excepto Dios tiene derecho a él. Nadie puede consagrar al Señor, porque el diezmo nunca es parte de la propiedad de una persona. Así es. Nosotros no santificamos el diezmo. Dios lo hace por oficio. Dios tiene ese derecho. Como mayordomos, devolvemos el diezmo y está dedicado a Dios para una tarea específica. Retenerlo para cualquier otro uso es deshonesto. Nunca debe interrumpirse esta práctica de devolver el diezmo santo. Ahora, así como el sábado es santo,
así también el diezmo es santo. La palabra santo significa apartado para un uso sagrado. El sábado y el diezmo están conectados de esa manera, ¿sabías? Apartamos el día de reposo sabático como sagrado, como santo, y separamos el diezmo como la posesión sagrada de Dios como algo santo. Un asunto importante está en la relación que existe entre el reavivamiento, la reforma y el diezmo. ¿Escuchaste? Sin la devolución del diezmo, el reavivamiento y la reforma son tibios simplemente, si se lo puede llamar reavivamiento. El reavivamiento y la reforma exigen un compromiso, y el diezmo, mi querido, es parte de ese compromiso. Si nos quedamos con lo que Dios nos pide, no podemos esperar que responda a nuestros pedidos. ¿Sabías? Tal vez como un resumen. En la lección de esta semana, estudiaremos el concepto espiritual de la honestidad a través de la práctica de la devolución del diezmo. Y veremos que el diezmo es de vital importancia para la mayordomía y al mayordomo. Recordando que esto nos ofrece como hombres y mujeres modernos el privilegio de vivir en sociedad con Dios. Interesante, ¿verdad? Que el Señor le bendiga. Adelante, equipo. Gracias, Pastor Adonirán, por el marco temático de nuestra lección. Y bueno, ya estamos listos y preparados ahora con el plato fuerte, ¿no? El estudio de la palabra de Dios a través de la guía que tenemos. El título, Honestidad para con Dios. Pero como tema introductorio, ¿no? Yo quiero preguntarles, ¿alguna vez ustedes se han prestado algo o han prestado a alguien que necesitaba realmente algo? ¿Cómo ha sido esa experiencia, no? ¿Les han devuelto en las mismas condiciones? ¿Ustedes han devuelto en las mismas condiciones? ¿Han cuidado lo que se han prestado? ¿No? ¿Qué cosas podemos hablar con respecto a esto? A ver, con Peter vamos a comenzar. Bien. Primera cosa, no me gusta mucho de emprestar las cosas, ¿no? Muy bien. Principalmente los libros, ¿no? Siempre se empresta bien, siempre vuelve roto, marcado. No me gusta que marque mi libro. Pero certa vez eu he emprestado minha computadora para um companheiro de curso, não? Poder fazer sua tarefa, seu trabalho. Não devolveu na fecha que tinha pedido, não? Combinado comigo. E pior, estava roto, com a bateria meio chueca, estava feio, não? Aí pediu perdão, tinha falado que queria pagar, pero eu necessitava de minha computadora para poder seguir fazendo minhas tarefas e não tinha. Então, foi uma situação um pouco feia, complicada, complicada. ¿no? Son experiencias que a veces hacemos una vez y después no queremos volver a repetir. No queremos. ¿No? Y en tu caso, Edsel. Bueno, sí, también no me gusta tanto de pedir prestado. Pero pasa, ¿no? Pasa. Yo pienso que en la universidad lo que más nos prestábamos era eso, ¿no? Los libros, y creo que cuando te prestas hay alguna cosa, ¿no? Que como que no debieras hacerlo porque como que si pasara algo, ¿no? Como que si pasara algo. Y los libros, ¿no? Te he prestado muchos libros, algunos no me han devuelto, cuando me han prestado a mí, a veces también yo algún momento también quizá me he atrasado, ¿no? Y bueno, son cosas que pasan, pero creo que eso de prestar no da muy bien, ¿no? No da. Muy bien, es una experiencia también. En tu caso, Clara, ¿alguna experiencia que quieras compartir con nosotros? Presté mi automóvil. Uy, ya. Palabras Era mayores. una urgencia que tenía alguien y cuando llegó ya la noche me llama y me dice, lo siento, lo han chocado. Así que fue una situación complicada, ¿no? Pero gracias a Dios tuve una solución, pero es incómodo el poder dar algo en cuanto sabes que puede ser afectado, pero cuando tú tienes que dar, pienso que tienes que darlo ya sabiendo que probablemente no recuperes, como el dinero y varias otras cosas. Sí, el dinero, sí. Si no, normalmente prestamos también esto, nos piden prestado. Es bueno tener las cosas que uno tiene sin duda. Correcto, Cuidando, ¿no? ¿no? Nosotros deberíamos ser muy cuidadosos con las cosas que nos prestamos, ¿no? Y justamente esta semana el tema es la honestidad, ¿no?
Y la honestidad es una virtud, ¿no? Es algo que se llega a conseguir, no es algo que nace de nosotros como tal. Y justamente vamos a ver qué cosas involucran todo esto para tener honestidad, no solamente para con nuestro prójimo, pero sobre todo honestidad con Dios en todo el sentido de la palabra, porque somos mayordomos, ¿no? Muy bien, vamos a abrir la palabra de Dios. ¿Alguien tiene algún versículo con el cual podemos comenzar el estudio? Por favor. Posible, por Lucas, capítulo 16, versículo 10, habla así: el que es fiel en lo muy poco, también lo más es fiel. Y el que en él muy poco es injusto, también lo más serás injusto. Mira, se a pessoa não consegue ser fiel no pouco, seguramente quando tem muita plata ou tem uma coisa muito grande, de muito valor, seguramente não será fiel. Muitas vezes, não sei se está acompanhando em Brasil como estão as coisas, não? Quando habla de política, não? Os políticos roubando, não? Não, que são milhões de reais, de dólares, e não é certo, tal. Pero quando está em trufe, e o trufeiro te passa câmbio, pouco a mais, centavo a mais, que passa com nós outros? Devolvemos centavo a mais, 20 centavos, 50 centavos. En el ómnibus. ¿Cómo? En el ómnibus, ¿no? Sí. Cuando te devuelven el cambio también, ¿no? Del pasaje. Y hablando de Dios, muchas veces podríamos pensar si nosotros también podríamos serle infiel a Dios, robando algo a Dios, ¿no? Como personas podríamos robar a Dios. Y hay justamente una pregunta así que está en la Biblia, ¿no? Un texto muy conocido que está en el libro de Malaquías, el capítulo 3, el versículo 8 comienza con esta pregunta. Dice: ¿robará el hombre a Dios? Es la pregunta. Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Y ahí responde: en vuestros diezmos y ofrendas. Entonces, aquí la Biblia es clara, ¿no? No es que no solamente podemos robar a personas, también es posible robar al Señor. Y en un asunto también tan delicado como son los diezmos y las ofrendas. Hay que tener mucho cuidado también de no tocar lo que es de Dios, porque lo que es de Dios es sagrado. Muy bien, y justamente eso vamos a ir viendo, ¿no? Que es el diezmo. Probablemente algunos están escuchando por primera vez este término. Sí. Y justamente dicen: ¿y ahora? Qué complicado ese versículo, ¿no? ¿Será que el hombre le roba a Dios? ¿Y quién quiere robar a Dios? Es la pregunta, ¿no? Si nosotros entre personas a veces es complicado, debería serlo. Imagínate, robar ahora a Dios. No estamos hablando de palabras mayores. Y tú decías ahí, los diezmos y las ofrendas. Querido amigo, queremos invitarte que no te separes de la televisión. Este es un tema muy, pero muy especial que con seguridad te interesa como a nosotros y que va a afectar tu vida de aquí en más. Esto es Código Abierto. Retornamos enseguida. Mis amigos de Código Abierto, nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Como siervos de Dios, somos responsables de administrar las posesiones de Dios para su gloria y financiar su misión para terminar la obra. Somos responsables de administrar adecuadamente nuestros talentos, finanzas, salud y el medio ambiente. Nuestra vida como mayordomos cristianos refleja el carácter de Dios ante el mundo. Estas lecciones nos enseñarán nuestras responsabilidades y cómo podemos, por la gracia de Dios, cumplir con ellas. Algunos temas que veremos este trimestre son: la influencia del materialismo, mayordomos después del Edén, el impacto de diezmar, los hábitos del mayordomo, los resultados de la mayordomía, entre otros. Entra en contacto con nosotros para saber más de este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/código abierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde?
Ingresa a encuentroeniglesia.com. Será una alegría conocerte. Ahora sigue en compañía de Waldy y Código Abierto. Continuamos con Código Abierto y es una alegría que permanezcas con nosotros para seguir aprendiendo acerca de la palabra de Dios. Clara, ¿tenías algún otro versículo también que escogiste para compartir este tema del diezmo y las ofrendas? Sí. En el libro de Levítico, en el capítulo 27, verso 30, menciona lo siguiente: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. En ese tenor, entonces, cuando Edsel preguntaba ¿en qué han robado?, acá mencionaba que este diezmo es cosa dedicada a Dios, es una cosa apartada para Él. Cuando hablamos del diezmo estamos hablando de aquello que Dios nos ha dado, entendiendo que es la 10ª parte de toda una ganancia, llamemos así, de un sueldo, de una riqueza, de un regalo, todo aquello que nosotros hemos generado, hemos recibido, pero no por nuestras propias fuerzas, no porque nosotros lo hemos hecho todo, sino porque Dios nos ha dado la salud, Dios nos ha dado la vitalidad, Dios nos comparte de sus riquezas. Entonces, como muestra de nuestra gratitud, de nuestra honestidad, apartamos esta 10ª parte para regresárselo a Dios porque es de Él, es cosa apartada, cosa santa, mencionaba acá Levítico. Muy bien, interesante. É um ponto interessante porque, mira, se for perceber, Deus somente pede 10%. 10%. Se for parar para recordar, Ele é dono de tudo. Dono de tudo. Tudo que temos não é de nós outros. E sim porque é de Deus. Então, é uma forma de poder mostrar também fidelidade a Deus. Correcto. E quando não regalamos não, quando não devolvemos a Ele e não pagar a Ele, não, que muitos sabem, não, mira, eu vou pagar meu dízimo agora. Eu vou à igreja, pastor, toma meu dízimo, eu estou pagando. Não estou pagando, pastor. E se estou devolvendo a Deus, somente a 10ª parte que Ele é pedida a nós outros. Então, também é uma forma de está mostrando fidelidade e honestidade a Deus quando paramos e reconhecemos que essa parte não é minha, não cabe a mim, e sim cabe a Deus. Correcto. Edsel, ¿puedes aclararnos un poquito más esto del diezmo, por favor? Mira, diezmo viene de 10, ¿no? Viene de 10. Como decía la hermana Clara, acerca de la 10ª parte de lo que hemos recibido, de lo que hemos ganado, es reconocer en realidad que Dios es Dios, porque en realidad Dios es dueño de todo. Dios es dueño de nuestra camisa, del pantalón, del zapato que utilizamos, de la casa. Dios es dueño absolutamente de todo, nada nos pertenece. Solo que Él nos llama ahora a nosotros a ser administradores de todo lo que nos da Dios. Y decía Peter algo interesante también. Él decía que solo Dios nos llama a la reflexión que nosotros podamos darle o devolverle en todo caso la 10ª parte, ¿no? Dios podía haber escogido un 20%, podía haber escogido un 30%, un 40%, o decir 90% devuélveme y tú quedas solamente con el 10%. Pero Dios es tan sabio que Él deja que nosotros administremos un 90% de lo que tenemos y un 10% nosotros reconozcamos que todo lo que tenemos es de Dios. Cuando yo doy el diezmo, cuando yo coloco el diezmo en la tesorería de la iglesia, ¿no?, de lo que he ganado, estoy reconociendo que Dios es dueño de todo, que Dios es creador y que Dios es dueño de mi vida. Entonces el diezmo es algo sagrado, como decía aquí Clara, y es importante que nosotros no toquemos algo que es santo. Correcto, y tiene mucha relación con el término que ustedes ya han manejado, ¿no? Fidelidad, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la fe esta cuestión del diezmo? Tal vez antes de hablar de la fe, algo importante que al inicio conversábamos es el hecho de que el diezmo también es una prueba para que nosotros podamos ser honestos
es decir, es un antídoto a la deshonestidad. El corazón del ser humano normalmente pues es egoísta, es orgulloso, es vanidoso, Así es. nos cuesta abrir la mano para dar. Qué importante entonces es que nosotros podamos decirle al Señor, aquí estoy tal como soy, en mi honestidad, no quiero robarte, quiero entregarte todo, reconocer a Dios como el creador de todo, el dueño de todo. Entonces esa 10ª parte me permite a mí dejar el orgullo, dejar el egoísmo, dejar de ser deshonesto y lo contrario, cultivar los frutos del Espíritu Santo. Por eso Dios con mucha sabiduría pide que nosotros como sus hijos podemos devolver, regresarle a Él lo que le pertenece y así estar en una comunión estrecha con Él. Es ahí ahora que es una prueba de fidelidad, Correcto. es una prueba de fe que muestra es. la acción. El diezmo es una manifestación de que realmente yo creo a Dios y lo amo y devuelvo lo que a Él le pertenece. Así es. Mira, siempre Dios se ha guardado algo para Él. Nunca ha dado una libertad completa. Bueno, Dios nos da la libertad, pero Él siempre ha reservado algo para Él. En el Génesis, por ejemplo, cuando Dios dio a Adán y a Eva, todo le dijo, tú puedes comer de todos los árboles, menos de uno, ¿no? Que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. El día que toques ese árbol, tú vas a morir. Dios estaba protegiendo a Adán y Eva, y hay un principio ahí importante, que Dios nos permite todo, pero siempre Él se reserva algo. Lo mismo pasa en el día de adoración. Dios dice, tú tienes toda la semana, puedes hacer lo que quieras en la semana, pero hay un día especial para que tú vayas a adorarme. Y en el diezmo también es lo mismo. Dios nos dice, tú tienes todo el dinero, tú puedes utilizar todo el dinero, sin embargo, hay una 10ª parte que no te corresponde a ti, que es del Señor. Entonces nosotros, como decía, es un punto de fidelidad. Nosotros amamos al Señor, nosotros servimos al Señor, damos el diezmo, no para que el Señor tampoco nos dé algo a cambio, sino porque nosotros reconocemos que el Señor es dueño de todo lo que nosotros tenemos. Correcto. Então, é interessante que o pastor falou agora no final, que muitos param para devolver o dízimo, ou pagar o dízimo, como muitos falam, pero esperando algo em troca, não por fé, e sim por interesse. Eu necessito de saúde, minha esposa está enferma, não está enferma minha esposa já, pero minha esposa está enferma, para sanar, eu vou olhar na igreja, pastor, toma aquele dízimo, eu quero pagar o dízimo desse mês. E espera a hora que minha esposa seja sanada. E não é assim. As pessoas que são honestas com Deus, consequentemente, vai o quê? Vai devolver o dízimo, não porque o pastor pede, não porque a igreja pede, é sim uma prova de fé, de confiança em Deus. Muy bien, es algo que, muy cierto lo que tú decías, Peter, es una consecuencia, ¿no? Y esto tiene que quedar muy claro, ¿no? O sea, a veces el ser humano trata de hacer, no sé, verlo la religión como un negocio, ¿no? Es decir, yo oro, me consagro cuando todas las cosas están mal, como para que Dios solucione la situación. Lo mismo pasa a veces con el diezmo, ¿no? Uno agarra y dice, bueno, no tengo trabajo, estoy en problemas, qué sé yo, mejor seré fiel, a ver si así Dios me bendice y yo prospero, ¿no? Pero esto no se trata de eso, ¿no? No es un negocio, sino es más bien una consecuencia de haber aceptado la gracia de Dios, de ser justos, ¿no? Por la fe y por amor a Dios nosotros comenzamos a hacer algunas cosas caminando en esta vida de santificación y nosotros reconocemos que Dios es Dios y por eso es que aceptamos y no discutimos su palabra, por fe, así como Abraham lo hizo, ¿no? Complicado puede ser, pero imposible no. ¿Qué dices? Y cuando Dios pide el diezmo, está hablando de las riquezas, hablando de la 10ª parte, pienso que es una oportunidad para el ser humano de desprenderse de las cosas materiales. A un inicio del estudio de estas lecciones hablábamos acerca del materialismo. Correcto. Y cómo el ser humano se concentra en el hecho de acumular riquezas y eso hace que se vaya carcomiendo en cuanto acumula tanta riqueza que pierde la prioridad en lo que es más importante. Dios corrompe su ser. Ahora acá Dios está diciendo, tienes que dar del dinero que yo te he dado.
te está tocando un punto álgido en la vida del ser humano. A todos nos gusta tener dinero, a nos gusta disfrutar estas riquezas, pero darlas así tan abiertamente, el ser humano no siempre está dispuesto a hacerlo. Entonces, como una prueba de humildad, de honestidad, de fidelidad, es realmente devolver a Dios esto que Él quiere que damos. Y esto va a ser empleado sin duda para el servicio, para la predicación del Evangelio, que tiene propósitos santos también este uso del diezmo. Correcto, y la actitud con la cual devolvemos también es importante, ¿no es cierto? Sí. Y eso tenemos que saber reconocer y enfocarnos. Por ejemplo, en Lucas capítulo 11, verso 42, ¿no? Dice, mas hay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y de toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor a Dios. Esto es necesario hacer también sin dejar aquello, ¿no? ¿Qué dices, Edsel? Sí, mira, en los tiempos antiguos, en los templos, en ese tiempo que está hablando Jesús, es interesante, la persona prácticamente entraba a la iglesia y el alfolí donde estaban depositados los diezmos era en la misma entrada de la puerta. Entonces cada uno entraba como colocando, quizá el que tenía más dinero era el que devolvía más el diezmo. Y muchas veces en ese tiempo las personas ya no sentían como adoración, sino como diciendo a las personas, mírame, ¿no? Yo buscando tengo más, ¿no? Un reconocimiento. Yo entrego más el diezmo, aquí está mi diezmo. Y quizás esa actitud es la que está condenando a Dios. No está aquí hablando que no está bien dar el diezmo. Correcto. Es un principio en la Biblia y al persona puede buscar usted, amigo que está escuchando, puede investigar más. El diezmo es un principio bíblico, está en la Biblia, no es algo inventado. Y muchas de esas personas colocaban ahí su diezmo, sus ofrendas, como que esperando el reconocimiento de las personas. Y ese no es el sentimiento que Dios quiere que nosotros tengamos. No vamos a dar de lo que nos sobra al Señor. No vamos a dar tampoco de algo con orgullo o puede pasar al revés también. Algunos quieren ser fieles y con tristeza, ¿no? Como diciendo, ay, este dinero me serviría, y en verdad puede servirle de algo, pero diciendo, Señor, espero que me bendigas, ¿no? Y aquí está el diezmo, ¿no? Aquí está el diezmo, Señor, igual te lo traje. En realidad damos el diezmo porque amamos al Señor. Debemos tener una actitud de adoración cuando damos el diezmo, una actitud alegre, porque reconocemos que es Dios quien nos da todo. Nosotros devolvemos a Dios de lo que Dios ya nos ha bendecido. Sin bendición tampoco hubiera habido devolución de diezmo. Quiere decir que primero es Dios quien bendice y después es el ser humano que devuelve en acto de adoración. Correcto. Yo quiero leerles un párrafo que subrayado aquí dice: el plan de Dios en el sistema del diezmo es hermoso por su sencillez e igualdad. Es algo en que todos somos iguales, ¿no? Porque dice, todos pueden practicarlo con fe y valor porque es de origen divino. Es decir, si yo tengo un ingreso, qué sé yo, de $100, ¿no? Tengo que dar el 10%. Pero si yo tengo un ingreso de $10, también es el 10%, ¿no? Sí, entonces ahí se demuestra la fidelidad. No es la cantidad, sino es el hecho con lo cual nosotros devolvemos y reconocemos a Dios. ¿Querías decir algo? La devolución entonces del diezmo es una expresión de humildad, de dependencia ante Dios. El hecho de que devolvamos el diezmo también es un acto de confianza en Cristo como nuestro Redentor, como Amén. Nuestro sustentador. El acto de devolver el diezmo también es un reconocimiento acerca de aquello que Dios nos ha dado, nos va a seguir dando porque somos sus hijos amados. Entonces las razones deberían ser las correctas para dar el diezmo. Aquellas que mencionó Edsel son las razones incorrectas, eso que produce pesar en el corazón cuando damos con tristeza, pensando que ese dinero puede ser invertido en otro aspecto que puede beneficiarme de manera personal. Lo que quiere Dios entonces es que erradiquemos ese corazón egoísta, seamos dadivosos, y es así como podamos hacer la voluntad del Señor. Es una demanda de Dios, santo es, está apartado. Entonces es importante que demos el diezmo por las razones correctas que Él quiere. Amén. Muy bien. ¿Algo más que querías decir, Peter? Não, seria sobre um texto que foi lido por Clara, não? Que está em Levítico 27:30, que habla, al final de versículo, não vou ler todo então. E el dízimo de la tierra, assim de la semente de la tierra, como el fruto de Jehová es cosa dedicada
a Jehová. Tudo que separamos, não, é consagrado, Es santo. santo, separado, apartado, não pertence a mim. Se eu uso, estou pecando, não é meu, não pertence a mim, é apartado a Deus. Como é sábado, mira, se for, estava vendo lá, livro de Gênesis, capítulo 2, não? Versículo 1, 2 e 3, habla que aquele sábado foi separado, foi consagrado, foi santificado. É um dia apartado para quem? Para Dios. Para Deus. É a mesma coisa. Con el diezmo. Sim, a mesma coisa com o dízimo. É separado, apartado para a obra de Deus. Muitos falam o seguinte: porque o pastor pode usar dinheiro para si, para outra coisa. Tal. Não me toca saber como que vai ser utilizado meu dinheiro, que não é meu, não, que estou devolvendo a Deus. Pero se entrega de coração, com toda a tua humildade, com honestidade. Cabe agora somente a Deus saber como que vai utilizar para su obra ese dízimo, ¿no? Muy bien, amigos. Estamos hablando de ser honestos con Dios. En el último bloque hablaremos de algo que también es interesante. ¿Qué tiene que ver el diezmo con el reavivamiento y la reforma? Enseguida retornamos con más. En este nuevo año, profundiza el estudio de la Biblia junto a nosotros. Te ofrecemos La Biblia Habla. Este hermoso material tiene la respuesta a tus interrogantes. Y si quieres saber más sobre los acontecimientos finales de la historia, Profecías de Daniel es el estudio para ti. 16 capítulos que te muestran la profecía bíblica de una manera clara y simple. Estos materiales no tienen costo alguno. Entra en contacto con nosotros a través de www.nuevotiempo.org o www.estudielabiblia.com o escríbenos a esperanza@nuevotiempo.org. Aprovecha esta oportunidad. La Biblia Habla y Profecías de Daniel son materiales elaborados pensando en ti. Continuamos con Código Abierto, amigos, y estamos hablando de cómo llegar a ser honestos con Dios. Un versículo clave que hemos estudiado dice: le robamos a Dios, y hemos visto que podemos robarle en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas. Pero también quedó muy claro, creo, el concepto de qué es el diezmo y cuán sagrado y apartado es aquello, ¿no? Y lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros cuando recibimos una bendición de Dios. Pero esto tiene que ver también con dos términos que manejamos, ¿no? Reavivamiento y reforma. Etzel, ¿qué significa estos dos términos y cómo los aplicamos? Bueno, son dos palabras muy importantes para la iglesia, porque una tiene que ver con el interior y otra tiene que ver con el exterior. Reavivamiento tiene que ver con la parte interna, una renovación espiritual. Es que el Señor va mostrando y tú vas conociendo, comprendiendo más de la palabra del Señor y vas enriqueciéndote, te vas reavivando. Pero el reavivamiento debe ir acompañado de la mano también de la reforma. Y la reforma ya van a ser las actitudes, los cambios que vamos a hacer. Por ejemplo, yo como persona puedo aprender de la Biblia que dañar mi cuerpo es malo. Eso yo lo sé en teoría, me he reavivado porque comprendo, está en mi mente cabal. Y ahora la reforma viene a hacer que yo ahora no maltrate mi cuerpo. Por ejemplo, no fumando. Si yo fumo, no está habiendo un verdadero reavivamiento porque la reforma, que es la obra, la consecuencia, está siendo mala. Entonces, tenemos nosotros que tener como personas, como cristianos, el reavivamiento y la reforma. Ahora estamos tocando un tema muy importante como es el del diezmo. Correcto. El principio del diezmo está en la Biblia. Nosotros nos reavivamos, entendemos, comprendemos que está en la palabra de Dios, pero ahora también la reforma es la acción, que nosotros ahora practiquemos también el uso, practiquemos, mejor dicho, la devolución del diezmo para la iglesia.
¿no? Y que esto sí que también toca a veces la parte del dinero nuestro y decimos, no, porque este dinero puede servirme de mucho a mí. A veces como que aceptamos a veces por principio, pero que no practicamos. Pero reavivamiento y reforma deben ir juntos. Muy bien. Claudia, ¿algo más que quieras decir con respecto a esto? Mientras Etzel hablaba al respecto de las razones del por qué debemos dar el diezmo, y es el hecho de que que el Espíritu Santo ha tocado la vida del cristiano. Entiendo la importancia, la santidad de esta 10ª parte. Ahora lo devuelvo a la iglesia para que sea utilizado en la predicación del Evangelio. Lo que interesa a Dios es esa fidelidad con la que doy esa 10ª parte, ¿no? El diezmo. Ustedes recordarán que en el relato bíblico, hablando de los fariseos hace un momento, estos pregonaban, levantaban, estoy dando el diezmo hasta del comino, lo más mínimo. Pero en cambio había otra mujer que estaba escondida, entraba a este lugar, a la sinagoga, para que nadie la viera. Era apenas una moneda, la última que tenía, pero era el todo para ella. Lo que a Dios le interesa no es la cantidad, como hace rato mencionabas, es la igualdad, esa disposición de corazón de dar el diezmo. Y Dios vio esa ofrenda, vio ese diezmo con todo su corazón, lo aceptó con toda su voluntad, porque realmente esa mujer amaba a Dios. Esa es la razón principal del por qué debemos dar nosotros el diezmo. Muy bien. Entonces, ¿qué mensaje como jóvenes les podríamos dar a los jóvenes que nos están escuchando y viendo, ¿no? Porque probablemente muchos pueden decir, bueno, yo no tengo ingresos fijos, no trabajo, estoy estudiando, pero quisiera ser fiel en esto porque realmente no quiero robar a Dios, ¿no? Y están en un conflicto ahora. ¿Qué les dirías como jóvenes, ¿no? Viendo el contexto de esta lección, Peter? Bem, poder contar uma experiência que eu hago com meu hijo, ¿no? Tiene todavía 6 años, fin de semana cumplí 7, pero ya Casi. casi 7 ya. Já está grande também. Pero todos os dias dou pouco de dinheiro para o seu recreio, não? Para o seu recreio. Pero antes que saia para o seu recreio, sempre paramos e separamos o dízimo e também a ofrenda. Então, desde com 5 anos, que tinha 5 anos, já começamos a praticar isso. Não sabia contar todavia, pero sabia certo o valor de seu dízimo, não? Então, para quem está assistindo, não? E se não tem entrada, não tem dízimo e não tem problema. Ah, eu não tenho entrada, não tenho salário, não tenho mesada, não tenho, tampouco recreio tenho. Pero se tem alguma mesada, algum dinheiro que tu papá te dá, tu mamá te dá, aí sim cabe a hora separar uma parte que não é tua. Tu papá te regalado, pero para tu papá regalar a você, seguro que Deus ha bendecido seu papá. Então, cabe a hora nós outros separar essa parte e devolver a Deus. Devolver a Deus. Então, de tudo que recebemos, separamos uma parte e devolvemos a Deus de todo o coração. Quer ver uma coisa interessante? Se for perceber, com todo o estudo que passamos aqui, tem um processo, não? Primeiro, temos que ser honesto com Deus. Segundo, temos que ter fé. Terceiro, ser humilde. E, consequentemente, tendo o quê? Os frutos, não? Os frutos. Exatamente. Os frutos, os cambios que o pastor tinha falado. Toda a reforma, as pessoas vão perceber diferente. Que nós outros não estamos presos mais com dinheiro. E sim, primeiramente, temos a Deus como nossa meta, como nosso blanco. Muy bien, gracias. ¿Y tú, Clarita, qué les dirías? Dios quiere que nosotros seamos fieles, Dios quiere que seamos honestos, Dios quiere limpiarnos nuestro corazón del egoísmo. ¿Y qué mejor forma de dar nuestros diezmos, de nuestras ofrendas? Como mencionaba hace un momento, lo que a Dios le interesa es esa razón santa, pura, con la que yo puedo dar y decir, Señor, te reconozco como mi creador, te reconozco como mi sustentador. Así que lo mínimo que nosotros recibamos, démosle a Dios y vamos a ver que realmente Dios se complace en aquello y nosotros, sin duda, por esa fidelidad, obviamente no esperamos recibir a cambio, pero tanto es el amor de Dios por nosotros que siempre va a haber en nuestra mesa, en nuestro hogar, el sustento diario. No nos preocupemos, primero Dios y las cosas serán añadidas. Muy bien, qué lindo concepto, ¿no? Yo quiero, antes de darle los 2 minutos al pastor finalizar,
recordarles una historia que está en la Biblia, en Primera de Reyes, capítulo 17, ¿no? La viuda de Sarepta, ¿recuerdan ustedes ahí? Dice que estaba la tierra y todo lo demás totalmente molida por todos los desastres naturales, ¿no? Y ella tenía a su hijo, ¿no? Y tenía simplemente un puñado de harina, dice, para ella hacer el último bocado y luego morir, ¿no? Y aparece el profeta de Dios, Elías, ¿recuerdan, no? Y le dice, mujer, haz, pero sirve a mí primero, ¿no? Y no te va a faltar para el resto. Es un paso de fe, es un salto de fe esta cosa del diezmo, ¿no? Primero tenemos que reconocer, aceptar a Dios para que como una consecuencia se produzca esto, ¿no? Y simplemente Dios está diciéndonos eso, ¿no? ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres realmente probarme en esto? Pues pruébame en esto, ¿no? En tus diezmos y en tus ofrendas. Y cuando nosotros lo hagamos de corazón, vamos a ver las bendiciones de Dios en un sentido amplio, no simplemente en los ingresos, sino paz interior, mental, espiritual. Nos vamos a depender del egoísmo y muchos otros beneficios que a veces no percibimos por nuestra poca visión, ¿no? Pero realmente es una bendición lo que estamos estudiando durante este trimestre. Querido Etzel, queremos dejarte este tiempo ahora para que tú hagas un resumen. Tenemos 2 minutos que queremos aprovecharlo al máximo. Por favor. Sí, amigo, amiga, que estás mirando la televisión o escuchando por la radio o mirando quizá a través del internet. Nuestro Dios es un Dios sabio y cuando nosotros hablamos, nos comunicamos con el Señor, tenemos que ser completamente honestos. Y es posible robar al Señor. Y una manera clara de robar al Señor es con los diezmos y las ofrendas. Hoy hemos visto acerca del diezmo. El diezmo es santo, el diezmo es sagrado, el diezmo está en la Biblia. El Señor es dueño en realidad de todo lo que tenemos. No hay ni una sola cosa que no sea del Señor. Pero Él deja que tú administres ese dinero. Y Él solo pide una cosa, que para la predicación del Evangelio tú devuelvas el 10%. Yo quiero invitarte a ser fiel al Señor, a ser fiel a Dios en tus diezmos. Quizás es un asunto difícil, es un asunto que toca a veces con algo que nos interesa, que es el dinero. Pero quiero decirte que el Señor tiene muchas bendiciones para ti si tú eres fiel. Tú sé una persona que ama al Señor de todo corazón y Dios también va a obrar de muchas maneras en tu vida. Sé fiel a Dios en lo poco, dice la Biblia, y Dios te recompensará en lo mucho. Que el Señor te bendiga. Sé un fiel obrero del Señor. Antes que la luz resplandeciera, antes que la mar se expandiera, yo te amaba. Antes que tu madre te abrazara, antes que tus lágrimas vertieras, yo te amaba. Aunque en tu ignorancia me
bien, amigos, después de esa parte especial, ¿no? Tenemos que reflexionar en nuestra vida, en las prioridades y tratar de ser realmente un fiel mayordomo de Dios. Y esta es la oportunidad, ¿no? Vamos a orar y podemos conversar y entregar nuestra vida completamente a Dios. Clara, por favor, dirígenos en oración. Gracias, buen Dios, por la oportunidad que nos das de entender, de comprender que tú eres nuestro Dios, el creador de nuestras vidas, el sustentador. Permítenos, Señor, ser consecuentes con esa verdad y que los diezmos que nosotros recibimos de parte tuya puedan ser devueltos y ser empleados en la predicación de tu palabra. Gracias, Señor, por esta verdad que nos has dado a conocer esta hora. En el nombre de Jesús oramos, buen Dios. Amén. Amén. De esta manera, amigos, hemos llegado al final del estudio de la lección número 7, ¿no? El título, Honestidad para con Dios. Pero pareciera que ha quedado corto el estudio del diezmo, ¿no? Así que les invitamos, porque el siguiente estudio es el impacto de diezmar, cómo esto va a cambiar tu vida y mi vida también. Desde ya una invitación para todos ustedes. Clara, gracias por haber aceptado nuestra invitación y ser parte de Código Abierto. Gracias a ti y a todo el público que nos está escuchando. Ha sido una oportunidad muy grata realmente el poder hablar y estudiar la Biblia. Muy bien, te esperamos pronto nuevamente. ¿Ok? Edsel, como siempre, una bendición tenerte en este lugar. No, gracias. Hemos compartido, que el Señor pueda bendecir su palabra, todos podamos ser reavivados y también podamos tener la reforma, como hemos hablado hace un poco. Muy bien. Peter, Dios te siga bendiciendo mucho. Gracias por ser parte de Código Abierto. Muchas gracias mais uma vez por la invitación y un gusto estar con todos aquí compartiendo un poco más y aprendiendo un poco más que debemos estar siendo honestos con Dios. Muy bien, amigos, un privilegio para nosotros que ustedes sean parte de nuestro programa. En realidad todos juntos estamos aprendiendo cada día más acerca de Dios. Dios te bendiga muchísimo. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Código Abierto.